rico en contenidos y dimensiones que uno puede disparar para cualquier lado, pero yo creo que podríamos pensar que alguno de ustedes quiera tomar alguna de las avenidas que se abren para hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo las mías, pero quiero darles la prioridad a ustedes. Ana, por favor. Bueno, no, yo un comentario y una pregunta tal vez desde los temas que a mí me interesan. Yo estoy más vinculada con temas de educación y me parece que aquí este tema de cierta incomunicación generacional frente a todas estas tensiones de la cultura actual, me pareció escuchar un poco en el diálogo, y a lo mejor me equivoco, que hay un diagnóstico un poquito negativo, o sea, que pareciera que de alguna manera, bueno, la reflexión por supuesto es mejor que la acción, no mejor, pero bueno, que hay que reflexionar antes de que actuar, que la virtualidad nos aleja de la realidad, que la cultura, cuando hoy se habla tal vez más de culturas, cuando uno está en educación se va acostumbrando más a las culturas juveniles y que tienen una gran diversidad, una gran heterogeneidad. Y como que yo pienso que el desafío también está en saber escuchar a lo mejor una palabra nueva o un modo distinto de comunicación a través de la virtualidad y a lo mejor, no sé, este relativismo tiene que ver con estar a lo mejor más atento a lo concreto, a lo que va cambiando y menos a ciertos estereotipos o ciertos marcos más estables que tuvimos los de nuestra generación y que hoy los jóvenes lo viven con un enorme dinamismo, con una enorme apertura al cambio y que no sé si nosotros a veces al ponerle una cierta negatividad a todo eso no nos estamos bloqueando, para decirlo de alguna manera, en algo que es una responsabilidad, no solo de los educadores, sino de los adultos, que es la transmisión del legado, ¿no? Cómo transmitir desde nuestras limitaciones y poder entender estos otros lenguajes, estas otras formas de vivir la historia y la realidad que tienen los jóvenes hoy. Y no pensar, porque eso es imposible, volver atrás, digamos. O sea, yo creo que desde la educación hay que mirar el futuro. Y el futuro, la cultura que viene, no hay duda que es diferente a la nuestra, y no sé si es este dejo de negatividad, que por lo menos yo creí percibir, ayuda en el diálogo. Eso. Bien. Estoy de acuerdo. A ver, yo también soy educador, acabo de terminar por decisión propia en la Universidad de San Andrés. Una cosa curiosa, después de 22 años de hacer apreciación artística para futuros economistas, administradores de empresas, relaciones internacionales y demás, con gran éxito, yo decidí terminar. Y decidí terminar para no transmitir una imagen de negatividad. ¿Por qué? Era la cátedra curiosamente favorita, debo confesarlo. Los chicos estaban entusiasmadísimos porque bueno, les gustaba lo que recibían y a mí me gustaba lo que yo recibía de ellos. Pero me di cuenta que ahí había pasado yo a ser el hechicero de la tribu. Y si bien yo lo hacía como debe hacerlo un docente, a partir de sus propias convicciones y del ejemplo, abro paréntesis, creo que los chicos, es decir, todos, la esperanza que pueden tener, más que en las palabras, está en la continuidad del ejemplo, eso sí. Bueno, pero ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, me había preparado en su momento, eran los diapositivos, después ya fue con la computadora. Pasaba
íbamos a hacer el impresionismo o el fauvismo, y de repente decía, bueno, hay un señor, Henri Matisse, y pasaba una o dos imágenes de Matisse, y de repente veía que se activaban las pantallas. Una vez fui a revisar qué es lo que estaban haciendo los chicos. Algunos jugaban, es cierto, jugaban, pero los otros tenían 400 obras de Matisse. Yo estaba tratando de hablar de una, ya sabía todo de Matisse, sabía cuándo había nacido, no sé si lo sabía, lo tenía frente así. Cuando yo vi esto y otras bondades de la tecnología que se me escapaban de las manos, cuando yo vi por un lado que ellos, al gurú viejo, lo tenían como eso, como un gurú viejo, y los ojos se le ponían así frente a ciertas cosas que yo decía. Pero yo pensaba, ¿cuál era si la semilla era real, o es como si yo hubiera de pronto visto resucitar a mi tatarabuelo, que me encantaría conocerlo, y me hubiera mostrado cómo diablos hacían con las barras de hielo, con el reloj cadena, con las diligencias, con lo que fuera. Yo reconozco que el primer día hubiera estado, y el segundo y el tercero hubiera estado chocho de tenerlo, pero al cuarto día o al quinto diría, basta de mi tatarabuelo, quiero seguir la vida de hoy. Como los tiempos se acortan, yo me sentí de pronto el tatarabuelo, y reconozco que renuncié a la cátedra favorita de la universidad porque noté un desfasaje entre el hechicero y la tribu. Y la tribu teóricamente accedía de una manera diferente, mucho más intensa que lo que le podía decir el hechicero. Y decidí renunciar. Y fue un homenaje, no podía hacerlo. Bueno, no quería ponerle negatividad a ese hecho en el cual yo me sentía, tenía derecho a sentirme un poco aparte. Punto. ¿Cómo ves vos, José María, el riesgo o la amenaza de la negatividad, la actitud con lo que una generación como la nuestra ve las cosas que nos está mostrando la generación que nos sigue? Recojo el guante de Ana, pero cierta negatividad es inevitable. Siempre existió. Aristóteles se quejaba de los tiempos que venían. Y hay toda una tristeza en un hombre como él en la escritura, es decir, porque se está cayendo el mundo. Entonces habrá que dejar algo, si no la filosofía era oral, esa era la gracia, como fue el teatro para Shakespeare, era oral. En la decisión de escribir hay una tristeza, y es una tristeza ante el mundo que nos crea incógnitas, pero también nos decepciona, ¿no? Entonces creo que eso es quizás inevitable. Yo me pregunto sobre lo que vos decías del ejemplo, ¿no? Volviendo a Bergoglio, a mí siempre me pareció que usaba un lenguaje trasnochado, porque ciertos modismos que él usaba acá, aparte que hablaba en voz tan baja que costaba oírlo y estaba siempre muy serio, pero quiero decir, me parecía un lenguaje más de la generación de mis padres que de la que yo era, ¿no? Ciertos términos que pueden ser simpáticos, pero parecían un poco sacados del diccionario del lunfardo. Y sin embargo, él ahora encontró una comunicación curiosísima, ¿no? Curiosamente, al cambiar de idioma y al cambiar de lugares, bueno, y la asistencia del espíritu, ciertamente, pero ahora, a mí me sorprende que lo que más le reconocen es una coherencia en su ejemplo. Exacto. Eso es como que impacta, ¿no? Eso, exactamente. Vos fíjate que no es por las palabras que dice, que son las palabras que dice, sino por las actitudes que tiene, por las iniciativas que tiene, por ir a Lampedusa. Podría haber dicho las mismas cosas, Benedicto, desde Roma, las mismas palabras, no hubieran causado ese efecto, faltaba la acción. Y es justamente la desesperanza que vos decías en su momento. Yo creo que solamente
bueno, se puede tener esperanza en el ejemplo. Los chicos, las generaciones que nos siguen, hablo de la segunda generación que nos sigue en general, solo pueden confiar en el ejemplo. Un ejemplo que tiene que ser consistente y permanente, no de una actitud sola. Ese es el problema, porque hay actitudes sueltas. Y ahí está el educador también, porque la otra parte de por lo menos que no la di, de lo que sería para nosotros, la Argentina, digamos, un fortalecimiento de esa cultura que se escapa, cualquiera que sea ella, está en la educación. La educación a través del testimonio. Es decir, básicamente, por supuesto, el educador tiene que saber qué comunicar, pero sobre todo tiene que vivir lo que comunica. Y esa educación, y ya estoy hablando en términos estratégicos políticos, solamente se puede hacer con el tiempo, no por decreto. Entonces, y cualquiera sea la cultura, las formas de la cultura que se tengan, que van a ser también más, ojalá sean regionales, pero en el sentido más profundo del término, como sea, aquello de lo cual uno se siente como patrimonio propio, también universal, es patrimonio de todos, somos personas humanas, pero hay ciertas cuestiones de identidad regional que no debieran perderse, porque enriquecen. El problema es todo este trasvase, todo este comercio que hay entre las distintas culturas, y la falta de concernimiento y de, digo la palabra, sabiduría, para poder, digamos, elegirlas, para poder vivirlas. Pero el ejemplo de las personas que nos rodean, incluso para nosotros el ejemplo de los chicos, para el cual también necesitamos tiempo de verlo, de tratar de ver hasta dónde se van planificando como personas dentro de una comunidad, qué valores van tomando a través de sus acciones. Esto es muy difícil porque a nosotros vamos a tener menos tiempo que ellos en general, pero es el ejemplo y para los educadores vivir lo que dicen, es decir, ser consistentes, estar convencidos de lo que comunican, o sea, que la palabra sea la resultante casi de una vida o de una acción que se va viendo a través de la trayectoria. Por eso los tiempos de la educación, como los tiempos de la cultura, son largos, son muy largos. Me disculpa, yo veo una sola. Fíjense, además tiene que ver con la historia. Dos extremos. Tenemos en Sudán la ablación de las mujeres. Es escandaloso desde todo punto de vista, pero también es una cuestión que hace un consenso raigal en un determinado grupo social. Digamos, es un extremo, pero está. Por otro lado, Austria, Salzburgo. En el camino tenemos unos cajoncitos donde, hay unas flores en el camino y un cajoncito. ¿Qué hace uno? Baja, corta las flores que quiera, hay una lista de precios y deja en el cajoncito sus monedas o sus euros y se lleva las flores del camino y las deja. Bueno, ahí tenemos dos muestras, digamos, de culturas, de dos sociedades diametralmente opuestas, pero en los dos casos, coinciden, son las raíces culturales de esos pueblos, ¿no es cierto? Por supuesto, una para nosotros es totalmente detestable porque ya afecta a lo medular y en el otro es inalcanzable porque necesitaríamos siglos y guerras, no sé qué necesitaríamos para llegar a eso. ¿Sí? Bueno, pero quiero decir que qué difícil que es ese diálogo en este mundo que nos permite ver las dos realidades al mismo tiempo, cosa que no se lo permitía en tiempo de Aristóteles ni siquiera del Renacimiento, que eran. Qué difícil y qué desafiante es eso. Muy bien. Ana Donín nos plantea una pregunta, educadora. Jorge Fasari, teólogo, ¿tiene algún otro comentario o alguna pregunta que hacer? Jorge. También está en la línea de lo educativo, pero circunstanciado por un par de coordenadas.
hablaba usted del ejemplo y la continuidad en el ejemplo. Eso en teología práctica o incluso en teología monástica sería la formación de las virtudes, los hábitos, y que me parece que en la educación actual no apuntamos tanto a eso. Yo tuve la gracia de participar, de tener la experiencia de haber vivido varios años en La Trapa y vivir la educación monástica desde adentro. Y ahí la formación de los hábitos y el ejemplo del maestro que enseña más con su presencia que con las palabras es algo que en el sistema educativo, tal como lo tenemos plasmado, no existe. Y usted mismo dice que los jóvenes necesitan eso, pero también está la preocupación de, bueno, cómo le ayudamos a que ellos se generen esas actitudes de coherencia en el tiempo, cómo los educamos en términos clásicos en las virtudes, y sobre todo circunstanciado en nuestro país, en Argentina, lo que también desborda lo que es nuestro país, donde tenemos una historia de corrupción que alguien nos dijo alguna vez, en alguna clase, que la creación misma del virreinato del Río de la Plata era para controlar el puerto de Buenos Aires por las coimas, negociados y demás que desde Lima no se podían controlar. Con lo cual la corrupción en nuestro país parece que es más rica que el país mismo. Entonces, ¿cómo generar una educación que apunte a ese crecimiento en algunas de las coordenadas que también usted marcaba, ¿no? En el espíritu, en la reflexión, sin menospreciar lo otro, ¿no? Que también es importante. Bueno, está poniendo en la clave del sistema educativo cultural, la educación para la cultura. Simplemente uno trata de ver experiencias que ya ha tenido a esta altura de la vida. Me tocó un viaje en micro con el padre Especel, Alberto Especel, teólogo también, Urswald Baltasariano, a quien yo casi conocía muy poco, por el sur de Chile. Y curiosamente coincidimos, que nos dimos cuenta después, con Monseñor Isern, que se llamaba el obispo rojo. Bueno, ¿qué pasó? Conversamos con él. Y fue muy lindo para mí, después de haber tenido ciertas charlas sobre Cristología y Borro Baltasar, con este muchacho que estaba recién recibido luego de abogacía, levitaba con una exposición muy inteligente. De pronto hablamos con el señor Isern y él nos mostró un cuaderno, y dice, ¿qué es esto? Era fantástico. Ustedes saben, en las islas de Chiloé, hoy en día la misión se hace casi como en la época de los jesuitas, se iba por las islas. Acababa de hacer una recorrida por algunas de las islas y mostraba lo que le había pedido a las comunidades. Y era que la comunidad propia de chilota, cada uno, escribiera sobre alguna persona conocida que hubiera hecho acciones buenas, como para tener una idea de un santo del lugar, es decir, una persona ejemplar, y que escribieran por qué. Y él se llevaba eso para leerlo. Yo me imaginé lo que serían las personas de la comunidad tratando de elegir, en fin, y de contar la historia de la comunidad, lo cual, al mismo tiempo que enraizaba o formaba la historia de la comunidad, de pronto hacía notar valores de las personas que ya no estaban, tenían que ser todos fallecidos y demás. Y me impresionó los dos discursos, el padre Especel y Monseñor Isern. Y esa es una experiencia que la tengo fuerte porque me pareció, sobre todo la de Monseñor Isern, muy encarnada en una comunidad, y la de Especel llevada a un mayor conocimiento personal en ese sentido. Bueno, ejemplo, es decir, buscar acciones que promuevan la reflexión de valores. Pero lleva tiempo, no se hace.